Luis Camacho Mancilla. Vamos a buscarlo también para que nos dé un reporte cómo van los avances en la organización para la implementación del nuevo sistema penal acusatorio. ¿Qué tenemos de agenda para este fin de semana? Bueno, va a comenzar la ceremonia con motivo de pues el día del Ejército y la Fuerza Aérea allá en las instalaciones de la 35 zona militar. Estaba previsto para las 8:30 de la mañana. También a las 9 de la mañana en la Universidad Policial, la Unipol, va a dar inicio un programa que se denomina Un Día con el Policía, en donde pues padres de familia y alumnos van a conocer las herramientas para pues defenderse ante la delincuencia o cómo actuar en momentos de hechos delictivos en sus respectivas escuelas. Es este taller o curso, este encuentro entre niños y policías, ¿está invitada a la prensa? Sí, ¿no? Sí, es correcto. Un evento público de la Unipol, que está al norte de la ciudad. Muy bien, te agradezco mucho, Zacarías, estamos en contacto. Buenos días. Buenos días. Muy amable. Vamos a una breve pausa. Le hago recuerdo, usted dispone de 2 líneas telefónicas, el 47-849-50 y el 74-71-30-39-92. Después del corte vamos a charlar, vamos a intercambiar opiniones acerca de si México requiere una nueva constitución federal o no. Para esto hemos invitado y le agradezco la deferencia al doctor David Cienfuegos Salgado, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, es maestro y doctor en Derecho con mención honorífica de la UNAM, cuenta con diploma en estudios avanzados en Derecho Administrativo por la Universidad Complutense de Madrid. Además es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, y también estudió un máster en Justicia Constitucional y Derecho Electoral por la Universidad de Castilla de la Mancha, allá en España. Y también, bueno, pues en la experiencia profesional son varias. El último cargo que tuvo fue como secretario general de gobierno en la anterior administración con el señor Rogelio Ortega. Vamos a platicar con él sobre este tema, si es necesario o si requiere México una nueva constitución federal. Vamos a la pausa. La naturaleza de la humanidad es el agua. Regresamos. XHEZUM 105.1 FM. Desde el centro de Chilpancingo, con 25,000 watts de potencia. ABC Radio, siempre contigo. Estudios y oficinas en Andador, Emiliano Zapata número 28, segundo piso. Planta transmisora en camino al Huiteco sin número. Chilpancingo Guerrero, ABC Radio, 105.1 FM. Todos los éxitos. La educación es la base del éxito. Instituto Patria Siglo XXI abre sus inscripciones. Intégrate y desarrolla tus capacidades. Talleres de danza árabe, guitarra, taekwondo, grupos reducidos, atención personalizada, personal calificado, instalaciones seguras, colegiaturas accesibles. Informes e inscripciones al 47-237-35. Lateral Insurgentes número 94, Fraccionamiento Las Margaritas, Chilpancingo. En 5,000 años la temperatura del mundo aumentó alrededor de 5 grados y tan solo en los últimos 25 años subió más de medio grado. Esta tendencia es catastrófica. En México el clima cada vez es más extremo y de seguir así nuestras playas podrían desaparecer en el futuro próximo. Si no hacemos algo, el calentamiento global acabará con la vida como la conocemos. Juntos podemos cambiar, usando menos el coche, ahorrando electricidad, reciclando, reduciendo y reutilizando. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª legislatura. El Gobierno del Estado de Guerrero, a través de la Coordinación General de Programas Sociales Guerrero para Todos, convoca a los propietarios de talleres de corte y confección y maquila de prendas radicados en el Estado de Guerrero a participar en el proceso de maquila de uniformes escolares para el ciclo escolar 2016-2017. Entrega acta de nacimiento, IFE, CUR, comprobante de domicilio y fotografías del taller en el DIF o en la Coordinación de Programas Sociales con sede en Chilpancingo y Acapulco. Tienes hasta el 25 de febrero. Mayores informes al
01747-471-0602 o al 01800-728-6753. Guerrero nos necesita a todos. Yo soy piloto aviador militar. Nosotros somos mecánicos de aviación militar. Yo soy ingeniero militar en comunicaciones. Nosotros somos cirujanos militares. Únete a la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Participa en el proceso de admisión 2016. Soy oficial y licenciado en Administración Militar. Decidí hacer algo por mi país. Decidí ser militar. Estamos contigo. Nuestra causa es México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. La mezcla perfecta de la música que a ti te gusta. ABC 105.1 FM. Continuamos con El águila. la naturaleza de la humanidad. Muy bien, pues saludo al doctor David Cienfuegos Salgado. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenos días, gusto saludarte. Muy buenos días, estimado Luis. Gracias por la invitación. Muy bien. Bien, reiteradamente se ha planteado la necesidad de una nueva Constitución Federal con una de las vertientes de opinión para que nuestro país cuente con la plataforma de un nuevo desarrollo nacional más democrático, justo. Creo que me escucha bien. Bueno, hola. Bueno, reiteradamente se ha planteado la necesidad de una nueva Constitución Federal para que nuestro país cuente con la plataforma de un nuevo desarrollo nacional más democrático, justo e incluyente. Esto ajustado de los demandas de la sociedad del siglo XXI, entre otras cosas. Estamos hablando que en las últimas 3 décadas, políticos, juristas, académicos argumentan que en los últimos años la Constitución mexicana ha sido motivo de excesivas reformas, o como le llaman otros, parches, ¿no? Que es una gran avenida llena de parches, y que se han llevado a perder la esencia. Por ejemplo, un número importante de negociaciones políticas han utilizado como campo de batalla la Constitución, conduciendo a un texto cada vez más largo, confuso y a veces contradictorio. Son más de 600 reformas que se han hecho a la Constitución. Tienes la palabra, adelante. Bueno, primero que nada debo decirte que en efecto el tema ha suscitado muchas polémicas, forma parte incluso de un discurso, ¿no?, de grupos políticos, en el sentido de que se requiere una nueva Constitución para establecer, dicen, un nuevo pacto social. Sobre todo ante la problemática social, económica que hemos visto, y que definitivamente impacta en el hecho de que no se han logrado muchos de los principios básicos que estaban contenidos en aquellas discusiones que se dieron en los constituyentes de 1856-57 y de 1917. Sin embargo, yo, si en algún momento llegué a pensar que había necesidad de una nueva Constitución, creo que hoy lo replanteo desde una experiencia mucho más amplia. Me parece que la Constitución tal y como la conocemos, lo único que requiere es que se cumpla. Y ahí diría que uno de los grandes aportes que se dieron en el constitucionalismo mexicano en los últimos 15 años fue empezar a dejar de ver la Constitución solamente desde la parte dogmática y a verla como un marco normativo vivo. Y ahí nos dimos cuenta que había una cultura constitucional o una cultura de la Constitución muy baja. La mayoría de los mexicanos desconoce el contenido de la Constitución. Y aquí, cuando hablamos de las nuevas reformas o las reformas que se han dado y que han modificado el perfil de la Constitución, bueno, pues puedo decirte que sin esas reformas, la Constitución no estaría a punto de lo que necesita también la sociedad. Sin esas reformas no tendríamos muchos de los derechos que hoy están contenidos. Baste decir, sin las reformas a la Constitución de 1917, la mujer todavía no tendría derecho a votar. Es decir, los constituyentes o los legisladores que han ido modificando durante más de 500 veces esa Constitución, en realidad han ido mejorando el texto constitucional, han ido haciendo eco de lo que la sociedad requiere en cada momento. Y por ello lo que necesitamos es hacer valer la Constitución. No necesitamos una nueva Constitución, en mi opinión. Lo que necesitamos es una cultura de la Constitución mucho más fuerte, mucho más sólida, que permita que efectivamente lo que está en la Constitución se haga realidad. Y aquí llamaría la atención a un hecho que a veces olvidamos. La Constitución no solamente establece derechos, también establece obligaciones.
Y en ese sentido, nosotros nos hemos olvidado, primero, de las obligaciones y conocemos poco de los derechos que están contenidos en el texto constitucional. Por eso lo que yo te puedo decir en este momento es, no hay necesidad de una nueva constitución para el país. Lo que necesitamos es que la constitución se haga un ente vivo, que la vivamos todos los días. Y ese es el gran reto, tanto para ciudadanía como para gobierno, que la constitución realmente sea efectiva y en esa medida cumpla con el objetivo que tiene marcado desde su nacimiento en 1917. Sí, retomamos un texto, una reflexión de don Manuel González Oropeza, titulado Una nueva Constitución para México. Señala que las constituciones mexicanas históricas han tenido una vida promedio de 15 años. Desde la más duradera en 1857, con 60 años de vigencia hasta el 1917. Hasta las más esporádicas de 1843 y 1853, con 4 años cada una de ellas, hasta 1847 y 1857 respectivamente. En todas cambió la tónica de efectuar adecuaciones, pero con moderación y mesura. El cambio constitucional tan frecuente durante el siglo XIX obedeció, dice don Manuel González, obedeció sin duda a que las decisiones fundamentales del país se encontraban por definir y según la forma de gobierno y los poderes que se adoptaban, exigían nuevas constituciones. La decisión sobre el sistema federal fue el motivo principal de discusión y cambio constitucional durante el siglo XIX, mientras que en el presente, ya el siglo XX-XXI, fue la consolidación del sistema presidencial. Sí, en efecto, si nosotros revisamos la historia constitucional del país, nos damos cuenta que en los primeros años del México independiente hubo necesidad de ensayar muchas soluciones a los problemas de organización gubernamental. Sin embargo, también hay que entender que a mediados del siglo XIX y específicamente con la Constitución del 56-57, quedan claros, quedan definidos ya cuáles son los principios básicos del constitucionalismo mexicano. Y uno de ellos, por supuesto, es el modo de organización federal que se adopta. Si nosotros revisamos no solamente los textos jurídicos, sino revisamos las discusiones que se van a dar en la prensa, yo creo que podemos recordar un texto que es de alguna manera paradigmático. Es el texto de Ignacio Ramírez, que se dirige o se titula A los viejos, y hace un recorrido precisamente por esa parte que ha visto él nace en 1818, que ha visto que no está funcionando, y es precisamente el de que se ha dictado una tras otra constituciones en el país, y dice, y no sirven de nada, y no solucionan nada. Cuando nosotros vemos esta crítica por parte de, me parece, una de las mentes más lúcidas del siglo XIX, nos damos cuenta que este modelo de constitucionalismo no se parece al modelo de constitucionalismo estadounidense, que tiene una estabilidad pues a prueba de los siglos. Estamos hablando que tiene una constitución de más de 2 siglos. ¿Cuál es la diferencia? Nuestro modelo lo que hace es incorporar siempre las reformas o las adiciones al mismo texto constitucional, mientras que en la Constitución de Estados Unidos, salvo 2 reformas que se han hecho al texto, todo han sido enmiendas, se han ido agregando, no forma parte del texto original. Y este modelo nosotros lo podemos contrastar, por ejemplo, con el modelo francés. Los franceses tuvieron una constitución en 1791, otra constitución en 1793, otra constitución en 1795, y si nosotros hacemos el recorrido, pues tuvieron bastantes constituciones, y ese casi podría decir es también el modelo que nosotros seguimos. Constituciones que fueron buscando la manera de poner el contexto dentro de la Constitución. Y era, me parece, al revés, fijar líneas principales del constitucionalismo de cada uno de los países y a partir de ello ir desarrollándolo, tanto en el marco normativo como en el marco gubernativo. Y es lo que nos ha faltado, Luis. Parece que nosotros, cuando hablamos de cómo se ha reformado la Constitución, no atendemos a los principios que están ya en la Constitución y que me parece están definidos desde mediados del siglo XIX. Si me permites la afirmación, y creo que es compartida por muchos juristas, la Constitución que hoy tenemos es la de 1857, con las reformas que incorporó, por supuesto, la propuesta de Venustiano Carranza en diciembre de 1916 y que el constituyente del 16-17 consideró que era ya una nueva Constitución. Pero los principios básicos están desde 1857 claramente definidos, tanto el principio de un Estado
que tiene el carácter de federal, que tiene el carácter democrático, representativo, popular, hasta algunas cuestiones que poco a poco se han ido consolidando y que, por ejemplo, yo leía lo que escribían algunos de los juristas en los últimos días, como Diego Valadez, el carácter laico del Estado mexicano. O sea, los principios ahí están. Sin embargo, no se han llevado a la práctica de la manera que todos quisieran. Y por eso lo que hay que ensayar también es una cultura de la Constitución donde todos podamos participar, donde todos estemos informados y por tanto podamos llegar a conclusiones donde, en mi opinión, nos demos cuenta de la importancia que tiene conocer la Constitución realmente para hacer válida esa Constitución. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en lo particular, precisamente retomando a Diego Valadez, ex procurador general de la República, a Pedro Salazar, ellos tienen varias consideraciones. Primero, que la actual Constitución mexicana ha sufrido más cambios que la mayor parte de las constituciones del mundo, o sea, más de 600, lo que llaman ellos más de 600 parches que han llevado a perder su esencia. Dice, por ejemplo, queda menos del 10% del texto original de 1917. Hasta 1977 las reformas fueron pocas, pero a partir de ese año se hicieron cada vez más abundantes y detalladas. Se incluyeron incluso preceptos que en otros países se establecen en leyes secundarias y reglamentos. Ese es uno. El dos, señala Diego Valadez precisamente y Pedro Salazar, coinciden en que el texto actual es uno de los más largos del mundo. El solo artículo 28 es más largo que la Carta de los Estados Unidos. O sea, nuestra Constitución, dicen o coinciden, que resulta casi ilegible. El tercer punto. Hoy nuestra Constitución está llena de contradicciones, dice Diego Valadez y Pedro Salazar. Esto como consecuencia de que los partidos políticos han vertido en su texto muchos de sus debates y su misma incapacidad de llegar a acuerdos congruentes. Por otro lado, su texto mismo hace difícil aplicar un verdadero Estado de Derecho. Esos son los principales tres, hay otros más, pero dilucidamos después. Adelante. No, hay mucho de razón en ello. La Constitución, con todos esos parches, se ha vuelto asimétrica, en el sentido de que no hay una congruencia respecto de todos los artículos. Y efectivamente encontramos algunas contradicciones que son los tribunales los que tienen que dilucidar, especialmente los tribunales constitucionales. Yo recuerdo muy claramente, cuando estaba en el Tribunal Electoral, veíamos la reforma en materia político-electoral que estaba relacionada con la prohibición para que los ciudadanos pudieran acceder a radio y televisión para efectos de propaganda política. Y decir, bueno, es una limitación evidente a un derecho que está contenido en la propia Constitución. Pero la contradicción deja de ser tal si entendemos que la Constitución misma puede establecer limitaciones a los derechos con objetivos muy claros. Y los objetivos estaban ahí a la vista. A lo mejor uno no podría coincidir con que ese era el mecanismo para resolver la problemática que se había dado en los últimos años con aquellas guerras sucias que se habían dado en el plano político. Pero era la solución que habían encontrado en ese momento los legisladores. Y hay que decirlo que muchas veces las reformas son soluciones a problemas. Las reformas son mecanismos que se utilizan para satisfacer demandas de los ciudadanos, necesidades de los ciudadanos. Por supuesto, hay algunas que no nos gustan a todos. Y tenemos, por ejemplo, una reforma educativa o la reforma energética que está en el centro de la discusión. Entonces, me parece que esa parte hay que verla en perspectiva y en contexto. La segunda, en efecto, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialmente el doctor Diego Valadez, junto con Pedro Salazar y otros académicos, han planteado la posibilidad, o quizá la necesidad, de que se reordene la Constitución. Es decir, hay mucha repetición, hay elementos que hacen ver o que permiten asegurar, por ejemplo, que si nosotros quitamos muchos de estos textos y los mandamos a reglamentos o a leyes, la Constitución no perdería en lo absoluto nada para mantener los principios constitucionales. Este proyecto es un proyecto que ha trabajado el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la mano de estos dos investigadores, está también en la discusión en este momento. ¿Debemos construir una nueva Constitución o solo reordenarla? Solo acomodarla para hacerla mucho más legible, más entendible, más accesible. Y me parece que hay una pretensión mucho mayor, que es la de generar una cultura de la Constitución.
Solo generando esa cultura de la Constitución realmente podremos empezar a ver la Constitución como un marco normativo fundamental para los mexicanos y por tanto dejaremos de verla solo como el recipiente de los derechos de los mexicanos. No son solo los derechos, son también las obligaciones y esa es la parte también que debe de alguna manera de promoverse, de difundirse. Sobre lo que tú dices, precisamente dice, ¿qué hacer? La primera opción sería no hacer nada, considerando que si las cosas andan mal, pueden estar peor. ¿No? Ahora, si se decide hacer algo, habría tres opciones. Una, pactar una moratoria, o sea, no realizar modificaciones a la Constitución hasta el 2017, o sea, el próximo año, para que haya una mayor reflexión antes de cualquier nueva reforma. La otra es acordar un reordenamiento, refundiendo, sistematizando y reescribiendo el texto constitucional a través de un grupo especializado. O sea, este camino se siguió con éxito, ponen como ejemplo, en Suiza, en Bélgica. ¿Sería posible esto en México? Bueno. Y hay otro punto también que es importante, que es convocar a un nuevo constituyente, que es la reflexión de hoy en día en el país, o muchos sectores de académicos, investigadores y políticos. O sea, convocar a un nuevo constituyente. Esta es la opción más deseable, coincide Diego Valadez y Pedro Salazar, porque permitiría tener un ordenamiento acorde con los tiempos y un sistema más flexible con la de otros países. Incluso establecer nuevas formas y estructuras de gobierno, como el parlamentario o el semipresidencialista. Pero la vialidad y la conveniencia de esta opción, pues, es para revisarla con todas sus contradicciones y controversias políticas que esto pueden generar. Y yo creo que, Luis, si me permites traer aquí a la mesa el tema de la Ciudad de México, estamos viendo cuáles son los problemas que enfrenta, por ejemplo, pensar en un nuevo constituyente. ¿Quién convocaría? ¿Cómo se convocaría? ¿Quiénes participarían? ¿Quiénes se opondrían? Y bueno, hay que recordar que hay un partido político que ha señalado ya que va a impugnar esta reforma política que está llevando a la construcción de un nuevo texto de carácter constitucional para la Ciudad de México. Quizá habría que repensar la idea de un nuevo constituyente precisamente a partir de lo que los constituyentes anteriores fueron. Quizá hoy tenemos un modelo, un sistema de partidos donde todos estamos conscientes de que las decisiones se toman precisamente a partir de los partidos políticos y no de una representación popular real. Entonces, si vemos lo que pasó en el 56-57, si vemos lo del 16-17, sí había facciones, había grupos de interés, había grupos de poder dentro del propio Congreso Constituyente, pero ello nunca fue óbice para discutir los temas de manera crítica, de manera informada, y me parece que eso es algo también sumamente necesario. No podemos ir hacia un Congreso Constituyente con la mayoría de la población desconociendo lo que significa una Constitución, lo que tiene y contiene una Constitución y lo que se puede lograr con la Constitución. Entonces, el primer paso, me parece, para discutir cualquier modelo, un nuevo constituyente, una Constitución reordenada o reformada, es primero, insisto, la cultura de la Constitución. De hecho, por eso traía estos libros, para que tu auditorio, si hay algún mecanismo, pues pueda acceder a ellos, que es... Excelente, gracias. Son documentos de la Constitución de 1917, de la discusión que se va a dar, y por el otro lado, pues son biografías de los liberales, del pensamiento de los liberales, que construyeron ese marco constitucional a mediados del siglo XIX, que es el que tenemos actualmente. Porque sí se necesita, por supuesto, una cultura constitucional, sí se necesita reflexionar acerca de lo que significa una nueva Constitución, para no tomar decisiones de las que después nos arrepintamos, porque estamos sumidos ahora en una discusión ideológica que no se puede zanjar en un Congreso Constituyente. Parece que hay que tener claro qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, y yo te lo diré de manera muy simple. Si tú tomas la Constitución mexicana, con todo y ser la más reformada, es también la que tiene la mayor cantidad de derechos para los ciudadanos. Es la que garantiza, o debería garantizar, también el mayor número de prerrogativas para quienes desean vivir tranquilos, para quienes desean vivir en paz, para quienes desean educarse, para quienes desean tener una casa, de quienes deciden tener también un estilo de vida, me parece, acorde con lo que ellos sueñan.
y eso creo que no lo hemos logrado, pero bueno, habrá que preguntarse exactamente por qué, si está en la Constitución, no hemos llegado a ello, porque si no volvemos a discutir una Constitución que volverá a tener derechos y que difícilmente podremos verlos en la realidad. No se van a hacer realidad mientras no entendamos para qué sirve la Constitución. Y la Constitución, créeme, que no es solamente un texto romántico donde están los derechos, los sueños, las aspiraciones de un pueblo. No, no es solo eso, sino es un código de conducta para ciudadanos y para gobierno. Y ese es el reto, entender que fija derechos y obligaciones. Por eso es un código de conducta y es fundamental para sacar adelante a la sociedad. Cuando alguien me pregunta ¿y por qué está este estado de cosas con la Constitución tan bonita que tenemos? Les digo porque es eso, una Constitución bonita, no una Constitución útil. Y no es útil porque no la conoces, es una herramienta, es un instrumento, pero si no la conoces no sabes cómo se utiliza. Y por tanto, dejas que las cosas empiecen a ocurrir. Y me parece que en gran parte lo que tenemos es un desconocimiento de la Constitución, un desconocimiento de una cultura de la legalidad que nos ha llevado a este estado de cosas. Bien, en este mismo análisis, reflexión académica que hacen Diego Valadez y Pedro Salazar, dicen, bueno, las mejores constituciones son las que obedecen a la necesidad y posibilidad real de un nuevo pacto social más democrático. Pero también hay que considerar que debe ser equitativo e incluyente. Sin embargo, dice, las actuales condiciones de los partidos políticos, las referencias que hacía hace unos minutos, o sea, las actuales condiciones de los partidos políticos y el contexto económico y social no son las más favorables. Por ejemplo, en las constituciones recientes en el mundo están considerando el respeto a la madre tierra, el medio ambiente. Ese es uno. Otro, para las nuevas constituciones están empezando ya a considerar la rectoría del Estado en la economía. Okay, no. ¿Tú alguna vez, le preguntan a nuestros radioescuchas, nos preguntamos, ¿alguna vez a usted le han preguntado qué tipo de política económica quieren para el país? Jamás. Y no lo harán tampoco por el momento. ¿O tienes alguna consideración al respecto? La principal consideración es una consideración netamente académica y debe ser provocadora. O sea, ¿cuándo romperemos con el fetichismo constitucional, Luis? Queremos que todo esté en la Constitución y por eso llevamos 600 reformas o más. Y vamos a seguir así mientras no entendemos o no entendamos que hay muchas cosas que no necesitan estar en la Constitución. El respeto a la madre tierra, ¿te lo tienen que poner en la Constitución? No, necesitamos una cultura medioambiental que no hemos generado. No, precisamente porque se ha obviado, porque hay un cambio climático, hay enfermedades, se agudiza más la pobreza, hay menos capacidad de garantizar la alimentación a la ciudadanía. No me refiero como en mi núcleo donde yo vivo, me refiero en términos mucho más amplios. Uh-huh. Entonces, por eso es que están considerando eso, porque se descuidó esa parte. Por eso es que se norma ya. Digo, no como un reglamento, no, parte de la Constitución. No, claro, y ese es el fetichismo constitucional, querer que todo esté en la Constitución. Yo te diría, o le preguntaría, y se lo pregunto siempre a mis alumnos, si lo que está en la Constitución es lo que hay que cumplir, ¿significa que lo que no está en la Constitución no se debe cumplir? Porque en la Constitución no tenemos un derecho a un buen gobierno, no lo tenemos. Pero están las figuras del referéndum. Y no lo hacemos. Tenemos una ley de participación ciudadana aquí en Guerrero maravillosa. 9 figuras de participación ciudadana que no usamos los guerrerenses. Es decir, pareciera que teniendo los instrumentos hemos decidido no participar en la vida del Estado al que pertenecemos, en el que muchos nacimos, crecimos y seguramente pues habrá quienes hayan formado una familia. Bueno, dirías tú, o dirían los sociólogos, por el excesivo paternalismo. No, yo no diría en el paternalismo, yo diría la ignorancia o la falta de cultura constitucional, la falta de cultura cívica, ciudadana, la falta de cultura ambiental, la falta de cultura de todo tipo. En la medida en que tengamos una ciudadanía que solamente se considera elector y no realmente ciudadano, en esa medida una constitución no sirve. Y por eso la pregunta del fetichismo. ¿Para qué queremos que todo esté en la Constitución? Lo que tenemos que hacer es cobrar conciencia de cuáles son nuestras obligaciones como ciudadano. Tienen que ponerte en la ley, en el reglamento, en la circular, que no debes de tirar basura en la calle o aventarla a las coladeras.
para darte cuenta que eso afecta a todos. Tienen que ponerse en un bando de policía y buen gobierno, que no debes de grafitear las paredes o de quemar los edificios públicos, para que entiendas que eso no se debe hacer. O sea, me parece que aquí es un tema cultural. Y exactamente es ahí donde debemos empezar, con la cultura. Una cultura de la información, de la lectura, por supuesto, pero buena lectura. Una cultura de la legalidad, saber cuál es el marco jurídico, sí, para el gobierno, pero también para nosotros como ciudadanos, y nuestras obligaciones. Cultura política también. Y todo eso nos va a llevar a una cultura política, ciudadana o cívica, donde entendamos cuál es el papel del ciudadano en relación con el Estado y en relación con la ciudad. Ciudadano viene de ciudad. Lo primero que tiene que ver el ciudadano es su ciudad. Y la mayoría de los ciudadanos hemos dejado de ver por nuestras ciudades y empezamos a ver por otros entes que son más ficticios. La ciudad es tangible para nosotros. El estado de Guerrero no es tan tangible. O los Estados Unidos mexicanos no son tan tangibles. Si nos preocupamos más por lo federal, por lo estatal, siendo que debemos empezar por lo más local, lo que es más cercano a nosotros, que es además, si vemos la Constitución, quien debe garantizarnos todos los derechos. Es el municipio que nos garantiza agua, nos garantiza parques, nos garantiza rastros, nos garantiza panteones, nos garantiza alumbrado, nos garantiza la disposición de residuos sólidos, del drenaje. O sea, si nos damos cuenta, es el municipio la parte más cercana a nosotros. Deberíamos empezar entonces con la participación ciudadana en la parte más cercana al ciudadano. Yo los he invitado a los alumnos siempre a leer la Ley de Participación Ciudadana. Es de las mejores que tenemos en el país. Pregunta cuántos ciudadanos guerrerenses conocen esa ley y cuántos la han hecho valer. Porque hay disposiciones muy interesantes para que la ciudadanía participe activamente, incida en el gobierno municipal, que es el que más nos interesa a todos, porque es de ahí donde salen los derechos. Entonces, si nosotros lo vemos en esa perspectiva, Luis, pues yo volvería al punto. Hay un fetichismo constitucional. Queremos lucirnos y decir, ya está en la Constitución. Y la Constitución se vuelve farragosa, se vuelve contradictoria, como decía al inicio, es asimétrica, y no se te antoja leer un texto tan grande. Y en efecto, ha triplicado su contenido. Pasamos de, me parece que eran 20,000 conceptos que estaban en la Constitución a 60,000. Es decir, ha triplicado su tamaño. Y si la comparamos con la Constitución del 57, también ha aumentado. Por eso lo relevante, lo importante es entender cuáles son los principios básicos de este constitucionalismo. Y ahí te voy a comentar, el Congreso de la Unión y los poderes federales en realidad hicieron un programa para festejar o para conmemorar la Constitución de 1917. Ahorita tengo la suerte de estar ahí en la Cámara de Diputados y vamos a organizar un evento donde tratamos de rescatar esos principios básicos. El próximo 1 de marzo, conmemorando el Plan de Ayutla, vamos a tener un foro, una mesa redonda, donde se va a hablar precisamente del Plan de Ayutla y los principios básicos del constitucionalismo mexicano. Va a participar Rafael Estrada Michel, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el diputado César Camacho Quirós y tu servidor. ¿Cuál es la intención? Generar esa cultura constitucional. Se va a transmitir seguramente por el canal del Congreso, y la idea es discutir, bueno, y a todo esto que tiene la Constitución, que debe importar a los ciudadanos. Y lo primero es lo que tú decías, una forma de organización como federal, democrática, y que cada uno de estos conceptos, ¿qué significa? ¿Qué significa que la Constitución sea democrática? Pues que esperamos que sea el reflejo de una sociedad democrática, pero una sociedad democrática implica que existe un concepto adicional, ciudadanía. Y aquí es el gran déficit que tenemos en Guerrero, que tenemos en México y que se está dando en el mundo. Hay muy pocos ciudadanos. Bien. Doctor David Cienfuegos Salgado, estamos en la entrevista sobre este tema, si realmente necesitamos una nueva constitución federal o no. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con este tema. Si usted tiene alguna pregunta, puede llamarnos al 47-849-50 y 7471-30-3992. Regresamos. Las semillas brotan en el campo como germinan las palabras en el agro. Regresamos. La mezcla perfecta de la música que a ti te gusta. ABC 105.1 FM.
Hola maestra, ¿cómo se portó Luisito hoy? Muy bien señora, quiero aprovechar para recordarle que ya viene la primera Semana Nacional de Salud y le toca la dosis adicional de polio que marca su cartilla. Mil gracias por recordármelo. Del 20 al 26 de febrero, acude con tus hijos de 6 meses a 5 años de edad a la unidad de salud más cercana para que se les aplique la vacuna contra la polio. Es segura y gratuita. Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Laboratorio G.U. Ramírez agradece su confianza durante 43 años a su servicio. Cuenta con promociones especiales todo el año. Tomas a domicilio, verificaciones en resultados altos y bajos sin costo adicional. Y laboramos los 365 días en horario corrido. Teléfono 47-225-96. Nicolás Bravo, número 24, Centro Chilpancingo, Guerrero. Si tienes familiares o amigos que vivan fuera del país, avísales que ya no necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar en el extranjero. Podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016. Solo deben presentar el acta de nacimiento original, identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o llama al 01800 433 2000. Instituto Nacional Electoral, INE. En Guerrero estamos reordenando y reestructurando las reglas de operación de los programas sociales para seguir beneficiando con los pagos del programa de apoyo a los adultos mayores, entrega de becas a estudiantes, atendiendo a las víctimas de la violencia y llevando jornadas médicas y campañas por medio del DIF, poniendo especial atención a los municipios con el más bajo índice de desarrollo humano. Un gobierno con rumbo y objetivos claros. Guerrero nos necesita a todos. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca al Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2016. El premio al primer lugar es de 150,000 pesos. La recepción de proyectos concluirá el 4 de abril del 2016 en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Para mayor información, visita el sitio www.cefp.gov.mx. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. ABC, lo mejor de los éxitos de ayer y hoy están aquí. 105.1 FM. El AG. Es un programa dedicado al campo. Los campesinos siembran y nosotros consumimos. Pues continuamos con el doctor David Cienfuegos. A ver, iniciamos esta entrevista preguntándonos si requerimos una nueva constitución federal o no, si es necesario un constituyente o no, retomando un poco las inquietudes permanentes que hay de los académicos, de los políticos en los últimos 30 años. Esa ha sido la inquietud nuestra, digamos, como servicio informativo, para invitarte y poder dialogar sobre ese tema. ¿Tú qué consideras? ¿Esto debe ser a mediano plazo, corto plazo? ¿Debe haber, no debe haber? ¿Cómo lo ves en los escenarios que se están dando? Bueno, yo creo que lo que necesitamos, insisto, es una cultura de la Constitución. Y después hablar si necesitamos una nueva Constitución o un nuevo texto constitucional. Puede ser, la propuesta ahorita que tiene jurídicas y específicamente el doctor Diego Valadez, que apenas estuvo en un evento que se llama la reordenación y algo así como consolidación de la Constitución. Es decir, hay que reordenarla, hay que agrupar los temas que son comunes, porque ahorita están dispersos. Ponía un ejemplo, la Constitución Federal actualmente incluye, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos dentro del capítulo del Poder Judicial. O los derechos están dispersos a lo largo del articulado. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Sistematizarlo de forma tal que en la reordenación quede lo que dice la Constitución, lo que tiene la Constitución, saquemos lo que es realmente paja, en el sentido de que debería estar en un reglamento o debería estar en una ley reglamentaria, y a continuación hagamos entonces un texto constitucional mucho más manejable, mucho más entendible. Es decir, no es solo reordenarlo en el sentido de agrupar los temas, sino ir incluso a hacerlo más legible, que el ciudadano, la ciudadanía entienda perfectamente cada uno de los conceptos. Porque de otra manera nos enfrentamos con una Constitución que es sumamente farragosa, que cansa y que adicionalmente no es del interés en ocasiones ni de los abogados. Tú le preguntas a un abogado
cuál es el contenido real de la Constitución, y dependiendo de la especialidad, en muchos casos te dirán, bueno, tiene derechos, tiene una serie de lineamientos para el ejercicio del gobierno, regula una parte de los órganos autónomos, pero realmente no conoce la Constitución a cabalidad. Es decir, muy pocos juristas han leído la Constitución completa. Máxime con lo que tú dices, las reformas. Acabamos de tener una reforma bastante grande a fines de enero, que es la reforma política de la Ciudad de México, que vino a modificar muchísimos conceptos. El concepto de Distrito Federal, ahora ¿dónde lo tenemos? El Distrito Federal es una figura constitucional sumamente importante para un Estado federal, porque es la residencia de los poderes federales. Y la Ciudad de México viene a romper con este esquema de tener un Distrito Federal, pero se tiene que reconocer que hay un Distrito Federal, pero que ya no es el Distrito Federal como tal, sino que es la Ciudad de México, que termina siendo no un Estado, sino un ente novedoso en el constitucionalismo contemporáneo, dirían por ahí, una solución a la mexicana en el constitucionalismo mexicano, una solución a la mexicana para un problema que desde hace 20 o 30 años se venía discutiendo. El carácter de ciudadanos de segunda que tienen los ciudadanos de la Ciudad de México. Pero pues no cambia, pero no cambia. Solamente hacemos una modificación donde aparentemente hay, se alcanza con esa reforma política, se alcanza un sueño de los capitalinos o de los mexiqueños o como les vayamos a llamar, ¿sí?, de tener su propia constitución. Bueno, es que ya tenían su estatuto. Y la constitución va a estar limitada. No van a tener municipios como todos los estados, van a tener alcaldías. Pero lo curioso del asunto es que rompe también con un modelo de descentralización que tiene el país desde el siglo XIX. ¿Por qué? Porque el gobierno de la Ciudad de México ahora es centralizado, no corresponde a las delegaciones o a lo que eran las delegaciones o a las nuevas alcaldías. El gobierno es centralizado y por tanto la hacienda pública es única. Aquí, en el estado de Guerrero, no hay una hacienda pública única. Es la hacienda pública del estado más las 81 haciendas municipales. En el Distrito Federal eso no va a existir. Y la mayoría, como no sabe lo que significa este tipo de conceptos dentro del constitucionalismo, dice, qué buena reforma tenemos, logramos el sueño. Me parece que hay que ser muy cautos a la hora de ver lo que está pasando en el constitucionalismo mexicano. Y por eso te digo, ¿cuántos constitucionalistas incluso realmente saben lo que tiene la Constitución, sabe el carácter de cada uno de estos conceptos? La mayoría no los conoce. La mayoría no hemos leído, y me incluyo, la Constitución completa para verlo como un órgano sistemático. La mayoría decimos, ya se reformó otra vez la Constitución, y a lo mejor lo que mencionabas de la moratoria constitucional suena atractivo. Es más, el modelo de reordenación que propone el doctor Diego Valadez y este grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas se complementa con otra idea, que es el de las leyes constitucionales o las leyes de desarrollo constitucional. Es decir, no tenemos que seguir con ese fetichismo constitucional de llevar todo al texto fundamental. No, tenemos ahora que construir leyes que con la misma dificultad legislativa que una constitución puedan ir incorporando reformas para hacer o para poner al día esa constitución, que no tenga que llegar a la constitución, porque es el modelo que nosotros vemos en otros países. Cuando decimos que un país tiene estabilidad, es que tiene una constitución que más o menos cumple con ese principio básico de recoger cuáles son las aspiraciones de una sociedad, organizar un gobierno para esa sociedad y dejar que sean las leyes, los legisladores y los tribunales, en cada caso, los que resuelvan los problemas constitucionales del día a día. Y lo que nosotros hacemos es adelantarnos. Y cuando llegan, los problemas no se pueden resolver con lo que dice la Constitución, porque son más complejos. Porque la práctica constitucional, la práctica de todos los días, no puede quedar enmarcada o englobada en una apreciación hipotética que por muy buen académico, por muy buen jurista que sea,